A realizar la sesión solemne y pública de posesión del doctor Ricardo Chica como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Tenemos 7 puntos del orden del día. Primero, el himno nacional. Segundo, mensajes y excusas. Tercero, presentación del académico por el presidente, el doctor Julio Silva. Cuarto, lectura del trabajo, de la ficción a la realidad, rendimientos crecientes, divergencia, concentración y exclusión del doctor Chica. Quinto punto, comentarios realizados por el académico Edgar Moncayo. 6, toma de juramento y entrega del diploma por el presidente de la academia. Y séptimo, vino de honor ofrecido por el doctor Chica. Primer punto, himno nacional. Segundo punto, mensajes y excusas. Se han excusado los académicos de número Eduardo Sarmiento, Mariano Arango, Gabriel Poveda, Diego Roldán, Julián Sabogal, y los académicos correspondientes Albert Berry, Iván Hernández, John James Mora, Carlos Ortiz. También se han excusado los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Simón Gaviria, Mariana Garcés, Elsa Roguera y también Enrique Peñalosa. Tercer punto, presentación del académico por el doctor Julio Silva Colmenares. Para nuestra academia es muy honroso recibir hoy como miembro correspondiente al profesor Ricardo Chica en un proceso que venimos realizando
de renovación de los miembros de la academia, de incorporar a ella mucha gente que le ha dado prestigio a las ciencias económicas en términos generales en Colombia, como debe ser el papel de las academias. Ricardo Chica es consultor sobre estrategias y políticas de desarrollo, columnista de Portafolio, Razón Pública, Revista Javeriana y El Universal, PhD and Philosopher en Economía y Diploma en Desarrollo de la Universidad de Cambridge, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, estudios de Matemática y Física en la Universidad Nacional, de Crecimiento y Política Macroeconómica y Desarrollo en el Instituto del Banco Mundial. Ha sido profesor de las Universidades de los Andes, Javeriana y Cambridge, director del Centro de Estudios Asiáticos UTB-UAN y del Instituto de Políticas de Desarrollo de la Universidad Javeriana, investigador del CEDE y FEDesarrollo, consultor de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y de la GTZ, e investigador visitante en las universidades de Oxford y Göttingen y del Instituto de Economía y Desarrollo GETRO, Tokio y BRC Bangkok, así como varias universidades en Colombia y Latinoamérica. Ha sido columnista del Tiempo y ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre desarrollo industrial y estrategias y políticas de desarrollo. Como ustedes ven, será una persona que podrá prestar muchísimos servicios en nuestra academia y darle lustre al trabajo nuestro. Bueno, muchas gracias, Julio. Cuarto punto, presentación del trabajo por el doctor Ricardo Chica. Sí, me voy a bajar. Para mí ha sido muy placentero, además de un honor haber recibido esta invitación. Placentero lo digo porque esto ha significado la oportunidad de ver a algunos amigos que no veía hace muchísimos años. De manera que yo estoy muy agradecido por esta invitación a unirme a una tradición que por lo que yo veo, por lo menos en la parte inmobiliaria de sus fundadores, fueron tremendamente hábiles. Esta es una casa maravillosa, pues estoy admirado de la maravilla de esta casa. Hay una persona que quiero mencionar yo hoy, porque además de que entiendo que él fue el de la idea de invitarme, quiero expresar mi admiración, mi aprecio, compartido estoy seguro con todos ustedes, por Manuel Ramírez. Entonces yo quería dar un agradecimiento especial o una mención especial por ese gran maestro que fue para muchos de nosotros, Manuel. Yo lo que voy a hacer hoy, y lo voy a hacer caminando allá abajo, no aquí quieto en la mesa, y tampoco voy a leer. Es discutir un problema de fondo que en mi opinión tiene unas implicaciones, yo creo que prácticamente dramáticas. ¿O será que yo me acerco aquí? Pero es que me queda muy lejos. Para que empecemos ya con la presentación, por favor. Este título sugiere el fondo del planteamiento, y es que de alguna manera los economistas vivimos en un mundo de ficción, esencialmente porque no reconocemos cuál es la estructura de la realidad económica. La estructura de la realidad económica es una estructura que está esencialmente caracterizada, gobernada, determinada por una situación de rendimientos crecientes y competencia imperfecta. Por razones de la evolución de esta ciencia, que ahora no podemos discutir, trabajaron con este tipo de planteamientos gigantes del tamaño de Smith,
Marx, Ricardo no, desde luego, porque Ricardo propuso rendimientos decrecientes, pero una cosa que no es tan conocida es que esta tradición, que en el fondo lo que está tratando de hacer es un esfuerzo de fidelidad con la realidad. La distinción de fondo que yo voy a hacer aquí es entre un enfoque realista y un enfoque idealista. Y este enfoque realista, de alguna manera, se conservó en la unidad de Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Entonces, uno puede decir que Marshall perteneció a esa misma escuela, Keynes, claramente en debates muy importantes con Lucas, etcétera. Es la tradición en la que nos dice que la realidad debe ser más importante en este esfuerzo de esta ciencia que una serie de axiomas formales. Y entonces, mucho de esta presentación se concentra en las contribuciones de quien, en mi opinión, pues Kaldor murió por allí, estaba vivo en el 86, no sé cuándo, Kaldor debió morir por allá a finales de los 80, pero yo, en mi opinión, quien ha recogido todo esto en su forma más interesante es Nicholas Kaldor, este otro académico de la Universidad de Cambridge. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos pointer. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es una presentación en dos partes. La primera es una discusión, digamos, teórica. Voy a oponer el paradigma de rendimientos crecientes y competencia imperfecta al que ha sido hegemónico en la profesión a partir del inicio de la revolución neoclásica, que es el paradigma de rendimientos decrecientes y competencia perfecta. Voy a arguir que los rendimientos decrecientes son de un alcance y relevancia fundamentales, particularmente para abordar problemas que tienen que ver con el problema de desarrollo y particularmente y en forma muy especial en condiciones de globalización, porque espero poderlos convencer a ustedes de que estas dinámicas circulares que caracterizan el proceso de crecimiento económico, con sus implicaciones de brechas y de rupturas, de trampas de pobreza, de trampas de ingreso medio, de clústeres de unos convergiendo y otros divergiendo, etcétera, todas estas cosas son precisamente la consecuencia de que existen rendimientos crecientes. Y finalmente voy a postular dos costos que yo considero son importantes de esta hegemonía de la teoría neoclásica en la profesión. En mi opinión, no es posible hacer economía del desarrollo dentro de un marco neoclásico por una razón muy simple. La teoría del desarrollo versa sobre el momento del take-off, o sea, el momento de la disparada de los países. Entonces, más adelante muestro un gráfico más detallado, pero en esencia, esto es la curva de costos o la curva elemental de teoría del crecimiento, cualquier cosa, pero en esencia lo que nosotros tenemos es que durante este despegue hay claramente rendimientos decrecientes, efectivamente, pero el argumento mío es que esto sí es cierto, se entra finalmente en rendimientos decrecientes, desde por aquí de hecho, pero eso es en el muy, muy largo plazo, en el sentido keynesiano de que en el largo plazo todos estamos muertos. O sea, eso es Alemania después de una revolución, de un crecimiento espectacular, o no, más exactamente el mejor ejemplo podría ser Japón, después de un crecimiento espectacular, en los 90 empieza a tener problemas y entra en una situación de estancamiento, en mi opinión esencialmente porque les forzaron esencialmente la liberación de la cuenta capital. Eso produjo la burbuja típica, absolutamente típica de un ingreso no controlado de flujos de capital,
y la economía japonesa sigue absolutamente frenada. Entonces, el argumento es que sí, efectivamente, en el muy largo plazo hay rendimientos decrecientes, pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desarrollo? Estamos hablando de esta fase en la cual, ¿qué nos importa a nosotros? A nosotros lo que nos importa es acelerar el crecimiento. Y para acelerar el crecimiento, lo hacemos en esta fase del take-off, implementando políticas que están fundamentadas en el hecho de que la realidad económica tiene una estructura caracterizada por rendimientos crecientes y competencia imperfecta. Tengo un poquito de soroche porque vivo en Cartagena, me van a disculpar que tome aire por raticos. Por favor. Uy. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. Ok. La pregunta, digamos, que da inicio a la investigación, yo soy de la postura que lo que importa siempre en una investigación es arrancar de una pregunta que sea acuciante, y la pregunta que intentamos responder es ¿por qué es tan difícil salir de la pobreza? ¿Por qué países, familias, naciones, clústeres, regiones, grupos industriales, grupos productivos tienen tanta dificultad para hacer este despegue? Este despegue que, vamos a ver, requiere de una serie de condiciones que precisamente no son fáciles de conseguir, pero recordemos, la teoría neoclásica lo que nos dice es que el que arranque más atrasado alcanzará más rápido al que va más adelantado, exactamente lo contrario de lo que sucede. Entonces, todos ustedes, no sé, algunos con más cercanía o más especialismo que otros, pero todos tenemos en contacto situaciones o bien personales o bien de estudios, o sea, de que salir de la pobreza es supremamente difícil. Y eso es precisamente porque hay rendimientos crecientes. Ese enfoque de los rendimientos decrecientes y la competencia perfecta tiene, digámoslo así, es supremamente potente, o sea, es una cosa que formalmente es muy elegante, que ha producido resultados muy interesantes en muchas direcciones, pero que tiene, digámoslo así, por decirlo de una forma, un veneno ideológico bien complicado. Y es que si en estas condiciones, si los agentes interactúan, el mercado coordina sus acciones de forma de alcanzar el máximo bienestar económico. ¿En qué radica la superioridad del paradigma alternativo de rendimientos crecientes y competencia perfecta? Vamos a ver, porque da cuenta de muchos de estos fenómenos de brechas, asimetrías, rupturas, rezagos, trampas, pensemos en el caso de Haití, ¿sí? Resulta que el crecimiento procede por una causación circular acumulativa de inversión a exportaciones, a crecimiento, por aquí tenemos que meter probablemente productividad, etcétera. Y estos son círculos que Kaldor propuso como círculos virtuosos, pero obviamente también hay viciosos. El caso de Haití es un caso, Haití no se va a desarrollar sencillamente porque allí está esa secuencia de baja inversión, baja productividad, baja competitividad, etcétera. No hay forma de salir de esas trampas porque hay rendimientos crecientes. Si hubiera rendimientos crecientes, los rezagados alcanzarían a los más avanzados. Entonces tenemos esencialmente vamos a poner dos paradigmas, uno realista, que voy a denominar como realista, rendimientos crecientes, competencia imperfecta, y uno idealista, rendimientos decrecientes y competencia perfecta. Entonces allí hay una cantidad de hechos estilizados, hechos históricos que se presentan, por qué persisten, porque esa combinación de, por una parte, ese tremendo take-off que ha significado el capitalismo industrial en productividad e ingresos, y por otra parte, esa brecha abismal con localizaciones, economías nacionales, regionales, etcétera, que permanecen totalmente atrasadas. Eso fundamentalmente es por las asimetrías que crean los rendimientos crecientes.
De manera que, por decirles algo, una localización que quiere atraer inversión extranjera, por ejemplo, para desarrollarse, como es una propuesta de política de desarrollo, si tiene si tiene acumulado un capital humano, unas capacidades, un capital institucional adecuado, atraerá inversión extranjera. Esa inversión extranjera sofisticará esas capacidades que tiene y esas instituciones, etcétera, lo cual atraerá más inversión, entonces se entra en un círculo vicioso, virtuoso, disculpen, que significa que, entonces, todo el problema del desarrollo, y más aún en condiciones de globalización, está gobernado por esta lógica que irremediablemente tiene que crear brechas, brechas entre los que logran entrar y entre los que, por falta de capacidades e instituciones, no logran entrar. Hay un comentario a esto que a mí me parece bien diciente, es en el Evangelio de Mateo hay una frase del Señor Jesús que dice: al que poco tiene le será quitado y al que tiene mucho más le será dado. Eso es como la ley de hierro del crecimiento en condiciones realistas, o sea, de condiciones de competencia, de rendimientos crecientes. La historia de este paradigma de rendimientos decrecientes pues tiene que ver, claro, obviamente, con la ruptura con la teoría clásica. Yo creo que eso no lo podemos discutir ahorita, pero en esencia lo que hace la teoría neoclásica es abandonar los núcleos fundamentales de la clásica que tienen que ver fundamentalmente con la relación rendimientos crecientes. Primero, por ejemplo, Kaldor decía que la economía política cogió por mal camino en el tercer capítulo del primer libro de Adam Smith, porque hasta ahí fue que Smith, después de estar observando empíricamente cómo eran las plantas de fabricación de alfileres, propuso esa frase monumental de que la división del trabajo está limitada por el mercado. Esos son puros rendimientos crecientes. El límite de las empresas no son los costos crecientes, es la demanda. Y ustedes, eso es un cabezazo pero brutal. Esos son rendimientos crecientes y eso, piensen ustedes que eso para en la cabeza toda la macro. O sea, una vez hay rendimientos crecientes, no queda claro por qué la curva de oferta sea estrictamente vertical. O sea, esto tiene unas implicaciones que espero poder tener algún tiempo para discutir, pero por el momento quiero avanzar. En todo caso, ese supuesto avance hacia la teoría neoclásica, que fue esencialmente un proceso de avance en el sentido de formalizar, se hizo a un costo muy alto en materia del nexo entre distribución y acumulación, que es un nexo fundamental para entender el proceso de desarrollo. Ese es el nexo clásico y es el nexo que han conservado los postkeynesianos, los seguidores de Kaldor, Robinson, Kalecki, etc. Adelante, por favor. Ahora, esa transición por la cual se empieza a hacer economía, o sea, Smith va y mira cómo funcionan esa fábrica de alfileres, cómo la división del trabajo va a incrementar la productividad. Marx va y mira cómo procede la competencia tecnológica, o sea, son personas que van a mirar y van a hacer entonces economía en forma inductiva. La teoría de la competencia tecnológica de Marx es una construcción del tamaño de rendimientos crecientes de Smith, pero son entonces hallazgos que se hacen como postulación de hechos estilizados fundamentales, los cuales se han encontrado su importancia, porque inductivismo puro sabemos que no hay, empirismo puro sabemos que no hay eso. Pero claro, eso es una cosa totalmente diferente a este approach formalista, que, repito, eso no, Marshall no estaba en ese cuento, pero ese cuento relevante vino del continente, o sea, esencialmente vino de los suecos, de Walras, y eso termina entonces en una aproximación matemática a la teoría del equilibrio competitivo de una forma formal, etc. Ahora, alguna vez yo escribí que la contribución de la teoría del equilibrio general era la de hacer claros
la tremenda cantidad de supuestos absurdos que había que hacer para que funcionara. Entonces, ese es el problema de este tipo de approach, en el cual uno empieza no por los hechos estilizados, sino por la consistencia formal en una construcción axiomática. Entonces, digamos, por una parte, los hechos fundamentales contundentes de cómo procede el desarrollo capitalista, y por otra parte está el punto de que para ese tipo de situación, las instituciones que se crean bajo el supuesto de rendimientos decrecientes y competencia perfecta son una mala guía para las políticas. Luego vamos a insistir mucho en el caso de la teoría de la economía del conocimiento. O sea, si la teoría neoclásica es tremendamente inadecuada para estudiar una economía industrial moderna porque la contundente magnitud de los costos fijos sobre los costos marginales es brutal. Y eso para en la cabeza la micro y la macro. Costos fijos de esas proporciones implican rendimientos crecientes, eso no tiene remedio. Pero ahora tenemos un fenómeno todavía, pienso yo, de mayor significación hacia el futuro y es las TICs. Las TIC esencialmente son estructuras sujetas a rendimientos crecientes porque están sujetas a economías de red, de nuevo a grandes inversiones de costos fijos y después a costos marginales despreciables. Nosotros vamos a sacar plata en un cajero y eso no cuesta nada. Entonces, fíjense ustedes que es una cosa muy rara que una teoría que quiere discutir los problemas de una economía industrial contemporánea se base, en el fondo, en un planteamiento que es válido para el sector primario. Porque en el sector primario sí hay oferta fija y los precios son flexibles. En el sector industrial los precios son fijos y la oferta es flexible, o sea, los industriales trabajan con reservas de capacidad para poder responder a los movimientos de la demanda. Entonces, ustedes, ¿cuál es el sentido? Discúlpenme un segundo, que yo me estoy cocinando. ¿Cuál es el sentido de abordar el problema del crecimiento como un paradigma que es para otra realidad? Bueno, eso es bueno para los economistas agrícolas, nada con los economistas agrícolas, no son nada con los economistas agrícolas. Supongo que aquí habrá varios que están, bueno, todavía de eso. Sí, sí, pues. Entonces, ¿cómo guiar decisiones de política industrial con un paradigma que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de una economía industrial y menos aún en condiciones de tercera y cuarta revolución industriales de enorme importancia de las TICs y de la automatización? Eso no tiene ningún sentido, o sea, es totalmente inadecuado para lidiar esos problemas. Eso trae consigo, ya desde el punto de vista más macroeconómico, por ejemplo, el hecho de que tiene que haber equilibrios múltiples. Entonces, lo importante de los equilibrios múltiples, más que sean múltiples en sí mismos que hay, eso genera unas situaciones en que hay un punto de equilibrio de baja actividad y hay un punto de equilibrio de alta actividad y la acción colectiva. Dejado al mercado, esto es una trampa, porque este equilibrio es estable, creo. Bueno, el punto es que se requieren una serie de acciones, se requiere acción colectiva, se requiere de compensación institucional de falla de mercado para que las economías pasen a estos equilibrios superiores en términos de actividad o de bienestar. Y, por favor, también los rendimientos crecientes, o sea, sabemos, gracias a la acción colectiva, gracias a la coordinación, se puede acelerar el proceso de crecimiento, incluso gracias a complementariedades que emergen en muchos terrenos por la existencia de rendimientos crecientes, esas complementariedades resuelven ese problema tan acuciante. En mi opinión, yo creo que es el problema fundamental en este momento para los economistas, es el problema de la conciliación de la inclusión con el crecimiento. Me parece que es lo fundamental. O sea, el problema fundamental de la economía mundial es que desde los 90, o probablemente desde coincide con el aceleramiento de las reformas que facilitaron, que dinamizaron la globalización, viene teniendo lugar un deterioro de la distribución del ingreso muy agudo. Entonces, hoy día, la pregunta fundamental es ¿será posible crecer incluyendo?
pregunta que plantean muchos economistas en este momento, haciendo una crítica acérrima a esa concentración del ingreso, y la respuesta es sí, claro que sí, no hay un trade-off, no hay un trade-off entre crecimiento e inclusión, como lo pretenden los economistas ortodoxos. Yo no tengo que ceder en inclusión para ganar en crecimiento, no, hay formas de conciliar estas dos cosas porque hay complementariedades. Fíjense ustedes, el punto de fondo de todo esto es que la economía se para en la cabeza. Una vez uno se sale del paradigma de los rendimientos decrecientes y se pasa al de rendimientos crecientes. Muchos resultados que son considerados fundamentales, es que esto es una economía como de mitos, ¿sí? Considerados sagrados en la profesión. Son fundamentalmente barridos totalmente de haber rendimientos crecientes y competencia imperfecta. Bueno, entonces, más aún en una economía moderna. Ok. Entonces, esa estructura les insisto, ya se lo comenté, pero es la estructura característica de una economía moderna. ¿Por qué? Porque lo que es más importante de la economía moderna no son bienes físicos, sino que son ideas. Y la economía balraciana es absolutamente incapaz de pensar los problemas elementales de una economía en que no hay información asimétrica, por ejemplo. ¿Qué se puede decir sobre economía del conocimiento? Nada. Y nos siguen proponiendo soluciones de los problemas de política tecnológica basados en ese tipo de paradigmas. Entonces, con una adición importante, y es que hoy de día no debemos hablar del sector manufacturero, sino este concepto que ahora está manejando Brookings de Advanced Industry, o sea, esencialmente es el concepto viejísimo de CEPAL y todos los eslabones adelante, atrás, es un concepto de externalidades. Y que esencialmente las Advanced Industries lo que tienen son unas externalidades tecnológicas muy potentes, ese es el punto. Y ahora todo el mundo está de acuerdo, o sea, ¿qué ha pasado? Durante unos 15 años, quienes hemos defendido la política industrial con Gabriel, pues hemos sido totalmente marginados en la profesión. Y ahora resulta que viene Rodri que dice en Cartagena que hay que, o sea, entonces todos pues estamos. Claro que hay un argumento. Ustedes saben que ese problema está íntimamente ligado a un problema crítico de esta economía y el problema de la reprimarización, ¿cierto? Porque en el fondo la pregunta es si nosotros debemos explotar las ventajas de un sector en el cual hay rendimientos decrecientes, el de industrial y el de servicios avanzados, o intentar hacer desarrollo en un sector sujeto a rendimientos decrecientes. La lógica más elemental señala, y todos los patrones de crecimiento, las regularidades, etcétera, es obvio que hay que hacer un traslado de recursos del sector de rendimientos decrecientes al sector de rendimientos crecientes si queremos desarrollarnos, eso es obvio. Por todos los nuevos enemigos de la política industrial, o mejor, es que ahora hay unos nuevos amigos de la política industrial, ¿sí? Entonces nos dicen que los que hablan de política industrial somos unos dinosaurios. Pero la política industrial, de hecho, fundamentalmente es volver al futuro, o sea, es entender perfectamente que la nueva política industrial es totalmente diferente que la anterior, en eso estamos de acuerdo, pero no es cierto que hacer política industrial es regresar a las ineficiencias, eso no es cierto, y ese es un argumento de mala fe que me parece exponen los partidarios de la reprimarización, los que dicen que la reprimarización efectivamente es la opción más adecuada para la economía colombiana. Así como por destacar, fíjense ustedes, voy a mencionar rápidamente unos fenómenos y ustedes se darán cuenta enseguida de qué cosas tan importantes son esas cosas y que de eso no se habla para nada en las facultades de economía. Costos decrecientes con aumentos de saturación de capacidad. Eso es obvio, una vez uno tenga costos fijos altos, y fíjense ustedes, eso es una economía industrial, en una economía industrial hay costos fijos altos, porque son los costos que se unen en el momento de invertir. Fíjense ustedes, sobre todo en sectores de bienes intermedios, en los que hay esos tremendos costos hundidos por las escalas que se requieren para esos sectores. Entonces tenemos ese hecho, y eso, por ejemplo, eso fue muy explotado analíticamente por Kalecki, porque eso abre posibilidades tremendas de explotar externalidades de demanda agregada.
Si hay costos fijos tan grandes, los costos medios son decrecientes y por consiguiente lo conveniente es que haya el nivel más alto posible de demanda agregada para que la eficiencia sea lo mayor posible. Segundo fenómeno, hay costos decrecientes a plantas con mayor capacidad. Extendida interacción, esto es de lo que hablaba más o menos Marshall, cuando hablaba del distrito industrial de productor de, ¿cómo se llama? Cutleries en español, cubiertos. Externalidades externas por multiplicación de interacciones a nivel de la industria. Esta ya es una contribución de la teoría del crecimiento endógeno. Producto capital no decreciente por externalidades de acumulación de capital y capacidades de innovación tecnológica. Ustedes saben que en el fondo lo que hace el modelo de crecimiento endógeno, lo que hace es precisamente que el producto no es decreciente por ese tipo de externalidades. Siguiente, por favor. Y aquí entramos ya en unas cosas un poco más dinámicas que son fundamentales. Esos círculos virtuosos en la acumulación de capacidades y por el proceso de conocimiento, por estas características económicas del conocimiento, su no rivalidad, etcétera, implican necesariamente rendimientos crecientes y competencia perfecta. Economías de coordinación e interacciones entre oferta y demanda. Pensemos en el modelo del Big Push de Rosenstein-Rodan y su nueva formalización por Vishny. Alguien aquí que esté mirando sus modelos recientemente, Vishny, bueno, estos tres economistas que han publicado varios modelos de crecimiento endógeno formalizando estas cosas. Entonces, causación, y esto ya entramos en el mundo estrictamente caldoriano. Causación acumulativa en círculos virtuosos. El punto de Caldor es este círculo que señalé aquí, ¿sí? Lo interesante es que vamos a ver ahorita que el Caldor 1, digamos el Caldor de esa conferencia inaugural que dio como cuando empezó su professorship en Cambridge en el 66, se llama Causes of Slow Growth of the United Kingdom. Y la hipótesis de él es que todas las economías están quedando. Entonces, la idea era precisamente eso, que la economía inglesa era una economía que se estaba quedando atrás, esencialmente porque no estaba pudiendo, no estaba compitiendo suficiente tecnológicamente y no estaba exportando suficiente. En el Caldor del otro gran artículo, digamos, que marca como el otro enfoque totalmente, que es el de The Case for Regional Policy, donde él habla precisamente de todas estas características que ha descubierto la nueva geografía económica, de cómo los rendimientos crecientes, la demanda, características de la demanda y los costos de transporte concentran la actividad en unos polos de desarrollo. Entonces ustedes y en Caldor, eso conduce a lo que se llama las leyes de Caldor, que es algo que vamos a discutir en más detalle más adelante. Bueno, alcance y relevancia rápidamente. A nivel macro, los equilibrios múltiples, pero yo agregaría, que aprecio que no está ahí, que la curva de oferta no es necesariamente vertical. Ustedes entienden perfectamente que si los costos son decrecientes, la curva de oferta agregada no puede ser vertical. O sea, hay márgenes para efectos reales de los choques monetarios o lo que sea. Hay margen, porque la curva es así, ¿no? Hay margen para que haya algo de crecimiento del producto. Fíjense ustedes, toda la macro que se le enseña a los estudiantes hoy día, toda eso es la base de que hay una curva de oferta vertical y hay costos crecientes. O sea, esencialmente no aprendieron lo que dijo Adam Smith con esta frase maravillosa que les comenté al principio. Dos situaciones en las que esta realidad de los rendimientos crecientes es absolutamente contundente, es en la del espacio. Aquí tengo a dos ilustres especialistas en la cosa de la economía regional. No me voy a detener en eso, pero es todo el problema de la concentración de la actividad y cómo eso crea brechas, etc. Eso es, digamos, eso es hoy día sabiduría compartida en esa área de trabajo. Y en el tiempo, siguiente por favor, es todo el problema del conocimiento. Todo el problema del conocimiento y cómo son necesarias intervenciones. En esto han trabajado muchísimo Stiglitz y Romer, o sea, cómo de no haber esas formas de acción colectiva que dinamicen el aprendizaje, la acumulación de capacidades tecnológicas, las economías se estacionan en sistemas poco dinámicos tecnológicamente, mientras que otras. Este es el punto fundamental en esto. Es cuestión de que hay un hecho histórico y con la paz dependen de los procesos. Por ejemplo, el ministro de
no recuerdo quién fue, le echa una llamada al tipo de Intel y le dice, mire, no, sí, le damos lo que usted quiera, Son hechos históricos que ahí para adelante determinan que una economía se vaya por un sendero totalmente diferente, Costa Rica. ¿Sí? O, otra comparación que para mí es interesante, y esto es muy interesante, Edgar, a mediados de los 60 estaba empezando la gran expansión de la inversión de las multinacionales. Y las empresas miran a las dos regiones obvias, ¿cuáles son? El este asiático y América Latina. ¿Sí? Entonces, en América Latina hay una tremenda agitación política, hay problemas de capital humano, hay problemas más severos de infraestructura, etc. Entonces, ¿qué hace? Es ese hecho de que el solo inicio, o sea, esos hechos crean unas bifurcaciones que hacen que en la dirección que se fue adelante y se fue adelante y ya se fue adelante, no hubo remedio indefinidamente. Eso combínenlo ustedes con la década perdida de América Latina en los 80. Tienen ustedes que ya no tenemos riesgo, por ahí hay una gráfica más adelante, pero no tengo ni idea dónde está. Avance un poquito. No, esta es la discusión de las trampas y de cómo hay una trampa de pobreza y una trampa de ingreso medio, cómo se sale, no, es una gráfica, es una gran línea que la tenían hace un rato en el tablero cuando estábamos dando esta. Esto es el contraste entre el este asiático de América Latina. Yo la verdad no veo mucho, no sé si ustedes vean mejor que yo, pero... La de abajo es hay con y sin China, mejor dicho, en términos muy... No, yo sé cuáles son, pero está tratando de ver los años. Esencialmente, Gabriel, lo de abajo es Asia con y sin China y lo de abajo es Latinoamérica con y sin México. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ver exportaciones manufactureras, cuando uno está midiendo competitividad, México es América Latina prácticamente, México y Brasil desde luego, ¿no? Pero sobre todo México, es que México llegó a ser el cuarto, no, Gabriel, el cuarto exportador de automóviles del mundo. O sea, se llevó a Francia, eso es una brutalidad, a Inglaterra, eso es una brutalidad. Piensen ustedes, los que hemos trabajado en esta cosa de tecnología, etcétera, lo que significa llegar a ser el cuarto exportador de automóviles del mundo. Entonces, por eso es que a veces sacamos México, no, porque las estadísticas de América Latina, cuando uno empieza a hacer comparativo de competitividad basado en la cantidad de exportaciones de sectores avanzados en tecnología, etcétera, eso trastorna mucho que entre o no México. Desde luego China trastorna mucho lo que... Fíjense ustedes, lo que pasó con Asia es que esto debe estar por el 97, a ver, es que no veo. Pero imagino que miren, ese quiebrecito de la línea verde, después de pasar de la del rojo, eso es la crisis asiática. ¿Ok? Pero observen ustedes una cosa espectacular, y es que América Latina continúa más estancada y Asia se recupera y se vuelve a disparar. Rendimientos crecientes, Asia se fue adelante y ya no tenemos riesgo de alcanzarla por rendimientos crecientes. ¿Ok? ¿Podemos volver atrás, por favor? Ok. Bueno, en esencia todos estos argumentos son mucho más potentes a fortiori cuando uno está en una economía del conocimiento, porque entonces surgen todas las economías de redes, todas las interacciones entre oferta y demanda, todos estos fenómenos que conocemos que tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones, que son fenómenos que hacen absolutamente irrelevante un paradigma de rendimientos decrecientes y competencia perfecta, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, porque tal como se lo dijo Rafa, cuando participó Rafa en el debate famoso de los costos, por allá en el 28, Rafa sacó un artículo maravilloso en que dice, no, es que hay costos decrecientes y por eso es que los líderes se van adelante y por eso es que los sectores se concentran. Es que es contundente, es muy simple, pues es que se necesita estar muy contaminado de un aparato conceptual para no percibir esas realidades, digamos. Adelante, por favor. Bueno, ahí discuto varias cuestiones a nivel... Otro punto muy interesante es que estos fenómenos, que esencialmente se traducen en asimetrías, en trampas, en bifurcaciones, etcétera, en divergencia fundamental, todos los fenómenos operan a nivel meso, a nivel macro, a nivel regional, etcétera. O sea, a diversos niveles de agregación uno puede pensar los diferentes comportamientos de los agentes respectivos de ese nivel de agregación
en estos términos. De los bifurcation, thresholds, trampas, takeoffs, madurez y estancamiento, es esencialmente el grafiquito por favor. Entonces, esencialmente lo que se muestra ahí es cómo, y es el punto interesante es que para pasar de la trampa de pobreza y entrar en ese tramo que es el de desarrollo acelerado, se requiere un nivel de capacidades y un nivel de inversión, y también juegan en esas bifurcaciones factores históricos, ¿sí? Como un pésimo gobierno o un magnífico gobierno pueden significar que una economía se quede rebotando, porque el punto es eso, una economía entra en un círculo, el punto crítico, o sea, ¿por qué son importantes las bifurcaciones? Porque ahí una economía o entra en un círculo virtuoso o entra en un círculo vicioso. Si entra en un círculo vicioso se queda en la trampa de pobreza. Si ya logró hacer el primer take-off y entra en el círculo vicioso, en ese otro nivel se queda en el nivel de ingreso medio y ahí estamos atrapados los latinoamericanos. El punto fundamental interesante es que se requiere de unas acciones de acción colectiva que pasen, y puede ser cosas marginales para que se entre en la dinámica virtuosa, ¿sí? Por eso es que digo que, y tenemos claros ejemplos dramáticos como Argentina, que de ser uno de los, creo, 5 países más desarrollados del mundo a principios del siglo XX, pues es el desastre que es hoy día, ¿sí? Ahí yo creo que hay factores esencialmente políticos, o sea, el caso más patético, lo que puede hacer el populismo con un país, en mi opinión, es Argentina. Adelante, por favor. Bueno, esto ya son detalles sobre Kaldor, pero lo que importan, yo creo que el mensaje de fondo ahí es el siguiente. Kaldor, su primera contribución, que fue en esa inaugural lecture que le comenté, fue su famosa función de progreso técnico, que es una función que liga el crecimiento de la productividad con la intensidad de capital. Entonces, por eso que Kaldor nunca, ustedes se acuerdan, en esa época Kaldor peleó con Solow y Samuelson durísimo, porque les decía, el concepto de función de producción dada, el concepto de tecnologías dadas, por cierto apoyándose mucho en Arrow, ¿no? El aprendizaje de Arrow es totalmente inadecuado para, o sea, ustedes no pueden distinguir, ustedes saben lo que hace el análisis neoclásico, distingue entre desplazamiento sobre la curva y desplazamiento sobre la curva. Kaldor les dice, eso no tiene sentido, porque ¿qué es el vehículo del cambio técnico? La inversión es el vehículo del cambio técnico. Entonces ese fue el primer debate que tuvo con los neoclásicos, y él, probablemente porque se aburrió de tratar de convencer a Samuelson y solo se fue a una cosa mucho más aplicada, y fue cuando escribió The Case for Regional Policy, cuando empezó a pensar, y en el fondo Case for Regional Policy es Smith-Young, no el Young este reciente que ha estado publicando, por ejemplo, ese análisis sobre que en realidad el este asiático no fue tanto productividad sino formación de capital, este paper diciendo que en realidad hubo un crecimiento enorme de los factores. Entonces, no, un Young que estuvo en LSI como en el 28 creo, ¿perdón? Sí, Ali, exacto. Entonces Kaldor retoma eso y introduce, ¿tenemos borrador aquí o se pasa una página? ¿Cómo es? Ah, ok, muchas gracias. Entonces Kaldor introduce, a partir de esta idea de que evidentemente las localizaciones, unas se disparan y otras se rezagan sin falta, sin remedio, perdón. Entonces, Kaldor propuso un modelito que después fue formalizado por Dixon, por Stilwell y Dixon, perdón, que es un modelito en el cual, no me acuerdo por dónde entra él, pero bueno, la ecuación fundamental de ese modelo es que la productividad, o mejor, el crecimiento de la productividad es una función del crecimiento del producto. Esto es Adam Smith, ¿sí? La dimensión, la profundidad de la división del trabajo está limitada por el mercado.
Ahora, ¿qué se requiere para que esto sea cierto? Pues esto tiene sentido si es que los costos son decrecientes. Esto tiene sentido si es que hay rendimientos crecientes. ¿Ok? Kaldor postuló unas leyes. Él dice que el crecimiento de una economía es una función del crecimiento industrial. ¿Por qué? Porque en el sector industrial se concentran todos esos mecanismos dinámicos de rendimientos crecientes que son un motor de acumulación de capacidades para toda la economía. La segunda ley es esta, en el fondo, que es que la productividad es una función del nivel de producto. Las exportaciones son una función de la productividad, y esto es muy simple, y una ecuación muy simple de precios por markup, de esta forma, markup por unos costos unitarios que son el salario por el coeficiente técnico de trabajo. Entonces puedo mostrar que no es necesidad de incrementar los precios, no es necesario incrementar los precios, ni es necesario comprimir un markup, siempre que esto es el inverso de la productividad. ¿Okay? Entonces esto es W sobre beta. Entonces, si los salarios están creciendo al mismo ritmo de la productividad, la economía conserva su competitividad de precios sin necesidad de tirar los precios y sin necesidad de restringir el markup. ¿Qué es lo que dice Kaldor? ¿Sí? Es esta relación la que está diciendo Kaldor. En el fondo, en realidad dice, discúlpenme, exactamente eso, que dependen de la relación entre el salario y la productividad. Y la productividad, bueno, dijimos el producto, y el producto depende, bueno, yo creo que debo entrar por aquí, perdón, este es un modelo de demanda. El determinante fundamental del ingreso es la demanda exógena, o sea, las exportaciones. Entonces este modelo se cierra. Fíjense ustedes que el nexo fundamental es este, que lo que hace circular este modelo, que se conoce la ley de Verdún-Kaldor. Entonces se inician una serie de modelajes en los cuales son la importancia de las exportaciones para el crecimiento del ingreso, la importancia de la productividad para el crecimiento de las exportaciones y la importancia del crecimiento del ingreso para el crecimiento de la productividad. Entonces el círculo se cierra y tenemos todos estos modelos circulares. Entonces, esencialmente Kaldor, bueno, sí igual, adelante por favor, explicó eso. Ahí ahora les cuento todo este problema de las energías regionales y de medio parte. Sigamos adelante, por favor, por respecto a la... Bueno, después hay una discusión sobre la evidencia empírica, que es contundente, en hechos estilizados fundamentales, que muestran que estamos funcionando en esa economía, pero ha habido, digamos, dos discusiones más precisas. Una es alrededor de si hay rendimientos crecientes, y la conclusión es simplemente que, porque ustedes saben que los neoclásicos pues, han producido mucho para mostrar que no hay rendimientos crecientes. Está todo el análisis de la convergencia, etc. Entonces, el argumento es que la ley esta, que es de carácter dinámico, está en sus crecimientos. Esa ley sí es muy robusta, porque si se estima en términos estáticos, esto da rendimientos constantes. ¿Okay? Si no en términos estáticos, los costos no son adelante, por favor. Elaboro después cómo todo esto que estamos discutiendo es todavía más potente en el caso de la economía del conocimiento. Porque los rendimientos, ambos fenómenos, tanto que los rendimientos crecientes son fundamentales como la inadecuación del modelo de equilibrio general para lidiar con un... El modelo de equilibrio general quería lidiar con una economía de bienes. La economía actual, las ideas son más importantes que los bienes, no se puede pretender seguirlo manejando adelante, por favor. Bueno, otro punto fundamental es lo que les comentaba, la globalización. Entonces nosotros tenemos que el proceso de desarrollo es este proceso circular,
en el cual los que se van adelante se disparan y los que se rezagan, por estas circularidades que explican esas divergencias. Ahora, todo esto es todavía más contundente en una economía globalizada. O sea, el ejemplo que les presentaba antes de cómo una localización, esta competencia que hay hoy día para locacional por atraer inversión extranjera, es un ejemplo típico de cómo si yo tengo más capacidades, estoy mejor integrado, si yo estoy mejor integrado, tengo más capacidades, es todo su círculo. Entonces, estas dinámicas circulares que explican por qué unas economías, por ejemplo las del este asiático, en particular lo de Singapur y Corea, es absolutamente espectacular, son economías que en 30 años pasaron de estar por debajo de nosotros hasta el nivel de Noruega, en 30 años. Ok. Los costos de la ortodoxia, por favor, sí, lo que sigue. Entonces, en mi opinión, la ortodoxia tiene dos problemas. Yo creo que ya... ¿Qué tiempo tengo todavía? ¿Ya va la hora? Unos 10 minutos. Esto tiene, en mi opinión, dos problemas muy graves. El primero es este que he destacado. Bueno, ya hemos dicho, los economistas están formados en un paradigma inadecuado para postular mecanismos y diseñar políticas que quieran acelerar el crecimiento. Puesto lo que necesitamos es tomar en consideración estos mecanismos que hemos estado describiendo. Entonces, yo creo que la ilustración más contundente del costo, que significa no reconocer los mecanismos de acción colectiva que se hacen necesarios en estas condiciones de operación de los rendimientos crecientes, está perfectamente ilustrado por el contraste entre Latinoamérica y el este asiático. Y esencialmente lo que uno puede mostrar claramente es que el crecimiento ha sido más dinámico, más estable y más porque los motores del crecimiento, esto es lo fundamental, porque los motores del crecimiento han sido más dinámicos. Y los motores del crecimiento, ustedes pueden mirar en un artículo en Coyuntura de Desarrollo, un artículo que publiqué yo que se llama Growth Determinants in Latin America and East Asia, y la pregunta es, ¿Has globalization changed the engines of growth? Entonces, la respuesta es no. El crecimiento sigue dependiendo fundamentalmente. No es cierto que el crecimiento dependa de los flujos de capital, como se supone hoy día. No es cierto que el crecimiento dependa ni siquiera de las exportaciones. Es mucho más importante la inversión y el crecimiento industrial. Y finalmente también las exportaciones. Entonces uno puede ver claramente esa diferencia, esa bifurcación que les mostré hace un momento, claramente se puede ver en otra imagen. La siguiente, por favor. Exacto. Esto es una explicación obvia de la anterior. O sea, vean ustedes la diferencia en tasas de inversión. O sea, si una economía está invirtiendo el 40%, de su productividad, y otra está economía está invirtiendo el 20% de su producto, pues se dispara. Así después, claro, esa superioridad asiática se haya deteriorado como resultado de la crisis, obviamente, pero ya se fue adelante. Lo interesante es que el que se va adelante, se fue adelante. O sea, normalmente, claro que, repito, se alcanza una madurez, se enfrentan las dificultades de estancamiento, como fue el Reino Unido en los 60, como es Japón en la actualidad desde los 90, etc. Adelante, por favor. Ahí entonces postulo los ingredientes del milagro asiático, una especialización en sectores más dinámicos, un régimen de inversión o estructura de incentivos que favorece una inversión en tecnología, una política industrial, una inclusión socioeconómica y finalmente una inversión masiva en capital humano que explica o que soporta la política industrial y es la base también de la inclusión, porque es una inclusión a base de la difusión de los activos productivos, eso es lo que es notable, ¿sí? Fíjense ustedes la diferencia entre incluir en el proceso de crecimiento y después de excluir ir a hacer asistencialismo compensatorio, es totalmente diferente, ¿ok? El esfuerzo aquí es en incluir en el proceso mismo, que es lo que lograron hacer alemanes y japoneses de forma tan maravillosa. Adelante. Devuélvase un instantico. Muy interesante en esta dirección es que los países del sureste asiático, los países no son las estrellas del norte, o sea, no es Corea, Taiwán y Singapur, pero Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, etcétera, han hecho cosas muy notables, y sobre todo Singapur. Singapur desmiente totalmente la inevitabilidad de la enfermedad holandesa.
¿Sabían ustedes que Singapur es uno de los hubs financiero y logístico más importantes del mundo? O sea, la masa de ingresos por sectores no industriales es salvaje. Sin embargo, ellos logran mantener una gran dinámica industrial, un sector que está a la cabeza en cosas de tecnología y se va adelante una vez que se dieron cuenta que la electrónica estaba ya, ya no era el futuro, pues que ya eso era competir con China, etcétera, y Malasia, etcétera, ¡bum!, se dedicaron a la biotecnología. Son decisiones estratégicas que toman con mucha agilidad y es una característica fundamental del modelo asiático que permite, bueno, el último punto es este de la formación de los economistas. En mi opinión, este idealismo, digamos, por el cual hay un obispo irlandés, produjo exactamente con tiene una frase que dice ustedes, el ser de las cosas ser pensadas. O sea, en el fondo de la economía clásica realmente es una forma de idealismo cristiano, porque no existe lo que no se pueda formalizar en un término. Eso tiene costos altísimos en materia de nivel de crecimiento. Yo les recomiendo mucho que lean a Taylor, Lance Taylor, en este punto de la limitación. Ahí lo que yo hago es que Taylor contrasta la teoría neoclásica con las demás, los keynesianos estructuralistas, sobre la base de si hay ley de Sale o problema de demanda efectiva, si es el ahorro el que termina la inversión o la inversión el que termina el ahorro, si es una distribución por razones sociales ligadas a la propia acumulación, y yo agrego ahí un cuarto elemento, y es si es competencia perfecta y rendimientos crecientes, o competencia perfecta y rendimientos crecientes. Adelante. Bueno, adelante, por favor, estamos en conclusión. Entonces, para concluir muy rápidamente, los costos en términos de política industrial han sido enormes. No porque efectivamente no hubiera que modificar la política industrial, pero ciertamente una estrategia de desarrollo montada en la transferencia de recursos de un sector sujeto a rendimientos decrecientes a uno de rendimientos crecientes hace un obvio sentido. Que ha habido una reversión de ese proceso. La política de desarrollo productivo ha estado atacada primero con las reformas y después ahora con estos defensores de la reprimarización. Y el este asiático es el mejor instrumento que ilustra eso. Desde luego reconociendo que la nueva política industrial es totalmente diferente que la vieja, incluso que la fue exitosa, no solamente por razones, digamos, institucionales o normativas de la normatividad de la Organización Económica, sino porque hay unas innovaciones en materia organizacional y tecnológica hoy día en el mundo, las cadenas globales de valor, los sistemas de producción tremendamente integrados, de manera que esa desmembración de la producción, etcétera, todo eso crea unos problemas enormes para la forma como una economía puede integrarse. Pero todos los neoclásicos y algunos de los que discuten de esto dicen, no, pero con esta situación, ¿para qué política industrial? No, para nada así. Yo volteo la argumento y digo, no, lo contrario, es mucho más necesario. Adelante, por favor. Adelante. Y termino con la heurística de las economías. El punto fundamental es que en las facultades de economía se entrena a los estudiantes, para decirlo en términos muy simples, en un paradigma totalmente inadecuado para analizar los problemas del crecimiento y del desarrollo. Totalmente inadecuado. Y eso se traduce entonces, por una parte, en ese idealismo berkeleano. Entonces, nosotros sabemos que a uno le pueden mostrar el argumento más absurdo simplemente tirándole una cosa ahí sofisticada, matemática y econométricamente, sin cuestionarse cuáles son los supuestos que están haciendo para eso, confundiendo en forma idealista realmente el modelo con la realidad, en vez de ver en el modelo un planteamiento de unas estructuras plausibles para investigar tanto analítica como empíricamente. Adelante, por favor. Y finalmente creo yo precisamente que es esta propuesta, digamos, de Kaldor, la propuesta post-keynesiana, aunada a elementos del estructuralismo, lo que ofrece una mejor posibilidad para hacer propuestas de política de esta índole.
Hay un libro maravilloso que les recomiendo, en mi opinión es el mejor libro que uno pueda mirar para esto, que es de Taylor, se llama Reconstructing Macroeconomics, porque agarra la macro o poskeynesiana y la macro estructuralista y hace una síntesis maravillosa. Eso, pues yo creo que los estudiantes de nuestra facultad ni saben que existe, no tienen ni idea que existe. Ahora, esos sí son unas piedras en esta cosa de los hamiltonianos. ¿Cómo se llama este armenio que publica con el profesor de los Andes? Asimov, no, o sea, el libro de Asimov es una cosa así de gruesa con puros modelos de... Todos los estudiantes se acostumbran a que esencialmente la validez de un argumento es usar un instrumento matemáticamente sofisticado. Muchas gracias. Y el gran esfuerzo teórico realizado. Ahora tenemos el comentario del académico de número Edgar Moncayo. Vicepresidente, doctor Chica, señores miembros de la Academia, señoras y señores. Me complace tener la oportunidad de comentar este trabajo porque pues el tema industrial también ha sido uno de los temas en los que me he ocupado más tanto en mi trabajo profesional como en el trabajo académico. El profesor Chica ha sido indudablemente una de las personas que más ha contribuido al estudio del tema industrial en Colombia con el enfoque que nos acaba de presentar, y es un trabajo que tiene una característica que yo aprecio mucho en los académicos y es la continuidad, la consistencia intertemporal, digamos, que es muy difícil de encontrar en la obra de los académicos colombianos. Parte de eso es un problema de mercado, como explicaba el doctor Chica, ¿no? No da el mercado colombiano, no da la demanda para que los investigadores puedan dedicarse continuamente a un tema, sino que el investigador se ve abocado a cambiar de temas de acuerdo con la demanda y con la financiación que exista en conciencias y en la investigación. De manera que esa línea de continuidad en el profesor Chica es muy apreciable. Vamos a comenzar voy a valerme de un PowerPoint para hacer mis comentarios a este enjundioso trabajo. Que tiene a mi modo de ver pues un planteamiento central, que es la crítica del modelo de reprimarización de la estructura productiva de las exportaciones de Colombia y cómo hay que pasar de ese modelo ricardiano, reprimarizado, extractivista, a una nueva política industrial con unos pilares que él enunció en una de las últimas diapositivas que mostró. Y por otro lado tiene una discusión sobre la asociación entre rendimientos crecientes y el problema de las brechas entre economías ricas y economías pobres. Tema al cual, por cierto, no aludió en la presentación verbal que hizo del trabajo, el tema de las brechas. Yo estoy casi
en un todo de acuerdo con los planteamientos que hace el profesor Chica, sobre todo en la parte de la propuesta de un nuevo modelo, de una nueva política industrial, pero tengo mi reserva, digamos, o algunas reflexiones que hacer sobre otros puntos. Por ejemplo, la asociación que hace entre rendimientos crecientes y brechas, por ejemplo, la ausencia de algunas contribuciones teóricas importantes, la evidencia empírica que hay sobre el tema de las brechas y la idea de que el paradigma neoclásico sigue imperando incólume en la práctica y en la enseñanza de la economía, porque creo pues que las contribuciones recientes de economistas como Romer, como Krugman, han incorporado el tema de los rendimientos crecientes a la corriente principal de la economía teórica. Los elementos de la exposición del profesor Chica son pues, el tema de convergencia o divergencia entre economías nacionales y subnacionales, por qué hay unas regiones que permanecen rezagadas y no hacen el catching up, la presentación de los dos paradigmas teóricos alternativos de rendimientos decrecientes y competencia perfecta y rendimientos crecientes con competencia perfecta. Este tema del método inductivo y deductivo, la crítica al paradigma de los rendimientos crecientes y competencias perfectas, el alcance y relevancia de los rendimientos crecientes, su correspondiente explicación teórica, el aporte de Kaldor a este tema, hace un contraste entre lo que él llama los costos de la ortodoxia, de la aplicación del consenso de Washington en América Latina versus la experiencia exitosa de los países del sudeste asiático de las 2 o 3 generaciones, propone una nueva política industrial y pues cierra con estas reflexiones sobre la heurística y sobre la forma en cómo se enseña la economía. El trabajo voy a hacer los comentarios en el orden en que están en el documento que yo recibí y no en el orden de la presentación que él hizo. Entonces él comienza por exponer cómo las brechas entre las economías ricas y las economías pobres son cada vez más amplias y cómo hay unas trampas de pobreza o de economías que se quedan en un nivel de ingreso per cápita medio y no logran hacer el acercamiento con las economías de más altos ingresos. Y entonces sobre esto los comentarios que yo tengo es que vamos, los trabajos empíricos que hay sobre la materia muestran que entre los estados que componen o que integran los Estados Unidos de Norteamérica no hay divergencia. Hay un proceso de convergencia que fue establecido por los primeros trabajos empíricos que hizo Robert Barro y Salah y Martin por allá a principios de los años 90. Tampoco hay ampliación de las brechas entre regiones en la Unión Europea, porque la Unión Europea, que es un esquema de integración basado en el mercado, tiene desde sus orígenes, desde la constitución de los tratados de Roma, un principio que es precisamente el de la convergencia regional, el asegurar que los beneficios de la integración se repartan equitativamente entre todas las regiones, y entonces hay una política regional muy poderosa, unos fondos muy grandes para apoyar las regiones que van quedando rezagadas de los procesos de concentración industrial y de concentración de tecnologías, y entonces las brechas entre las regiones europeas no aumentan. Hay una discusión sobre si esa masiva transferencia de fondos ha servido efectivamente para la convergencia, pero el hecho es que
año por año la Comisión Europea está obligada a entregar un informe en donde se demuestra que no hay ampliación de las brechas interregionales. Claro que está el tema de la ampliación, de la incorporación de países de Europa Oriental a la Unión Europea, países de un ingreso más bajo, con regiones más atrasadas que el promedio de los 15 iniciales, y entonces ahí ese vector, digamos, sí es hacia la divergencia entre los niveles de ingreso de las regiones. Bueno, a nivel, los trabajos de Barro y Salah Martin también comprueban que en Japón no hay divergencia, no hay creciente entre las regiones de este país. A nivel mundial tampoco está muy claro, porque tal vez lo digo más adelante, estos trabajos empíricos no son muy concluyentes, son ambiguos más bien en sus resultados, depende del método econométrico que se utilice, depende del periodo que se analice, pero hay un trabajo reciente, por ejemplo, de Gabriel Palma, un economista chileno que enseña en la Universidad de Cambridge, en donde el problema de la convergencia a nivel mundial, pues no queda muy nítidamente establecido, ¿no? A nivel latinoamericano, lo mostraré un poco más adelante, tampoco hay una ampliación protuberante de las brechas entre las regiones de los países. Digamos, la idea que presenta el profesor Chica de los dos paradigmas que explican el crecimiento de las economías y el problema de la convergencia o divergencia se pueden ilustrar en este gráfico que yo presento aquí. Para el paradigma de los rendimientos decrecientes y competencia perfecta, en el largo plazo hay un catching up, hay un acercamiento en los niveles de ingreso de las economías, porque el capital fluye de donde es abundante, de las economías ricas, hacia las economías pobres, y el trabajo hace lo contrario, fluye de donde es, o migra desde donde es abundante hacia donde es escaso, y entonces en el largo plazo habrá la convergencia que se muestra en el gráfico de abajo. Es decir, crecerán más rápidamente las economías de ingreso per cápita bajo que las de ingreso per cápita alto, configurando esa tendencia que se muestra ahí en esa gráfica. Eso es convergencia, que las economías pobres crezcan más rápido que las ricas por el flujo de capitales que reciben de estas últimas. Para el paradigma de los rendimientos crecientes, antes que convergencia, lo que hay es un proceso creciente de divergencia, porque el capital no fluye desde las economías ricas hacia las pobres, porque es capital principalmente humano, y el capital humano no migra, no tiene rendimientos decrecientes, sino que se sigue acumulando allí donde ya es abundante. Silicon Valley no migra para ninguna parte, la gente sigue y las empresas siguen acumulándose allí. Entonces lo que se dará es un proceso diferente en donde las economías ricas crecen más rápidamente que las pobres, y entonces la línea de tendencia es como se ilustra ahí en el gráfico que se presenta. Bueno, hace la crítica el doctor Chica del paradigma de los rendimientos decrecientes, esto de que en vez de ser induccionista como era el enfoque de Smith, de Mill, de Marshall, de partir de un problema concreto para explicarlo teóricamente, el paradigma de rendimientos decrecientes es deduccionista, axiomático, ahí está mal escrita la palabra, y tiene esta característica pues del idealismo berkeliano, parte de la teoría para aplicarle a veces en una forma muy forzada, con supuestos forzados, a explicar la realidad. Dice además el profesor Chica que la crítica neoliberal del argumento de los rendimientos crecientes es negar
el problema de la ampliación de las brechas para que no haya lugar a la intervención de un agente estatal que compense el retraso de las economías pobres, lo que él llama el desconocimiento del papel de un agente coordinador, o sea, el desconocimiento de la necesidad de intervenir para compensar el retraso de las economías pobres. Entonces, luego presenta el profesor Chica en su documento, pues cuáles son las virtudes, cuáles son los atributos del modelo o del paradigma de rendimientos crecientes. Pues explica el tema de la causación acumulativa, de las espirales ascendentes, o espirales que pueden ser descendentes también. Y este principio de Mateo, aquellos que tienen les será dado y a los que no tienen, lo poco que tienen les será quitado. Yo he podido establecer, no sé por qué, creo que Myrdal fue el primero en hablar del principio de Mateo. ¿Ah? ¿Quién? O Merton. Pero en economía creo que fue Myrdal. Y he podido establecer por la lectura de los evangelios de que el principio está tanto en el Evangelio de San Mateo como el de San Marcos y como el de Lucas. En los tres primeros evangelios está el principio. Bueno, el modelo de crecimiento basado en los rendimientos crecientes pues tiene estos otros atributos: la aglomeración de la producción, las externalidades, las complementariedades, la coordinación entre oferta y demanda. Dice el profesor Chica que se aplica no solo al sector industrial tradicional, sino a los sectores más modernos de la economía, intensivos en información y conocimiento, y anota que hacia la convergencia solo se mueven los países de ingreso medio que han superado la fase del take-off, para llegar a la cual han necesitado de un crecimiento basado en rendimientos crecientes, que sería lo que le pasó a América Latina entre los años 50 y 75, donde tuvo un proceso de industrialización basado en rendimientos crecientes. Entonces, aquí es donde viene una duda que yo tengo sobre la lectura o la presentación que hace el profesor Chica, porque es que rendimientos crecientes conduce a la concentración y por lo tanto a la ampliación de las brechas. O sea, hay un trade-off entre crecimiento y cierre de brechas. Está llamado a escoger: o concentra la actividad económica en unas pocas localizaciones y eso necesariamente aumenta las brechas, o se propone cerrar las brechas con sacrificio de la concentración, desde luego, y por lo tanto del crecimiento. Hace unos 5 años, el Banco Mundial dedicó su informe anual, el Flagship Report, a la nueva geografía económica y planteaba la idea de que a una economía le conviene más concentrar las actividades económicas en unos pocos lugares, porque eso es más conducente a un crecimiento acelerado. Aquí Planeación Nacional, estaba Ramírez, Mauricio, ¿no? Mauricio acogió entusiastamente esa idea, y entonces plantearon en el plan de desarrollo la idea de la concentración en los polos más avanzados de Colombia. Y entonces yo no veo claro en el documento si el doctor Chica pues reconoce que existe ese trade-off, y que si uno le apunta a la concentración y a los sectores concentrados con rendimientos crecientes, tendría que utilizar unos mecanismos de compensación para las regiones que se quedan sin actividad económica. O sea, unas transferencias, como en efecto, como hace la Unión Europea, o como se hace en Colombia, incluso con las transferencias a través del Sistema General de Regalías y otros mecanismos, digamos.
Bueno, en cuanto a la parte teórica, pues el documento que estoy comentando destaca la contribución que hace Kaldor a toda la teoría del crecimiento basada en rendimientos crecientes, pero a mi juicio, y a pesar de que lo mencionó en su presentación verbal, no reconoce lo suficiente el papel de Young en la influencia que tuvo Young sobre Kaldor. Este fue alumno de Young, como lo fue también Kerry, el propio Kaldor dice de Young, releyendo este artículo, Young 1828, después de un lapso de muchos años, en 1928, después de un lapso de muchos años, estoy convencido de que estaba tan adelantado a su tiempo que el progreso del pensamiento económico lo ha pasado por alto a pesar de la atención que recibió en el momento de su publicación original. Bueno, dice también el documento que las teorías de Kaldor no solo explican el crecimiento, sino también las razones en las diferencias en el desempeño que hay entre unas economías y otras, el papel del sector industrial a través de las tres leyes, o sea, el crecimiento global de la economía depende del crecimiento del sector industrial, la primera ley, ¿cierto? Y que el crecimiento de la productividad industrial depende del crecimiento del PIB industrial. Y la complementación que posteriormente hizo Stigwell, pues basado en las restricciones que impone el crecimiento del déficit de la balanza de pagos y el escaso dinamismo de las exportaciones. Ya. Aquí, digamos, vuelvo a lo que ya había mencionado, de que la evidencia empírica no muestra tampoco una ampliación gigantesca de las brechas, y ya mencioné lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en la Unión Europea, en Chile, en América Latina, y presento aquí un gráfico siguiente que muestra esas líneas que están allí, es el coeficiente de Gini de desigualdad en ingresos en 3 regiones, en 7 países de América Latina, y como ustedes pueden ver ahí, desde el año 2000 al 2013, la línea es prácticamente horizontal. La brecha se ha mantenido casi inmodificable. O sea, no hay convergencia, pero tampoco puede hablarse de que hay una explosión de la brecha, ¿no? La línea azul clara es Colombia. Entonces, Colombia hace un leve proceso de convergencia entre 2000 y el 2004, al bajar el Gini, y vuelve a subir, pero a los niveles que tenía al principio de la serie, en el año 2000. La desigualdad más baja, la primera línea de abajo hacia arriba, es Bolivia, curiosamente. Sí. Curiosamente. ¿Costa Rica está ahí? Costa Rica no está, Ecuador, Panamá, Chile, México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay y Bolivia. Bueno, dice el doctor Chica que estas virtudes que tiene el modelo de crecimiento basado en rendimientos crecientes se puede aplicar también a los sectores más modernos de la economía, a los servicios ligados a las TIC, y esto es discutible, ¿no? La literatura tampoco es conclusiva en esa materia, porque habría que pasar primero por aquella ley de Baumol, es decir, si el trabajo se mueve de los sectores de alta productividad, digamos la industria convencional, hacia los servicios convencionales, comercio, el mismo sector financiero, que tiene una productividad menor que los sectores transformadores, entonces la productividad promedio de la economía declina, que es lo que le ha pasado a la economía colombiana.
cuando la fuerza de trabajo se ha ido del sector industrial a hacer un 70% de servicios convencionales, entonces la productividad promedio de la economía. Ahora, si en el sector de servicios ligados a las TIC puede haber rendimientos crecientes, como digo, yo conozco pues una literatura en donde sí, se concluye que sí, y que digamos el crecimiento que todavía mantienen los países desarrollados está ligado principalmente a estos sectores. Bueno, está el tema de los costos de la ortodoxia, es decir, cómo la adopción del consenso de Washington pues supuso el desmantelamiento de la política de industrialización que ha tenido América Latina hasta ese año, pero aquí hay que observar varias cosas. Primero, la desindustrialización en América Latina no comenzó con el consenso de Washington, comenzó por lo menos 2 decenios fácilmente, o por lo menos 15 años antes, por allá en 1975. Entonces no se le puede atribuir pues así completamente el problema de la desindustrialización al consenso de Washington. Y contrasta el problema de la desindustrialización latinoamericana con el éxito del sudeste asiático, y a propósito de eso recuerdo un libro de Alice Amsden que se llama Prebisch renace en Asia, y es como ella demuestra que en Asia aplicaron bien a Prebisch, ¿no? Allá sí lo aplicaron bien. Por cierto, miré en la página web y lamenté mucho constatar que Alice Amsden, que era una mujer rubia muy atractiva, murió recientemente de 62 años. Bueno, la explicación del éxito asiático pues es las exportaciones de mayor complejidad tecnológica, la industrialización, tasas de inversión que duplican, con las cifras estadísticas muy convincentes que presenta el profesor Chica en su trabajo, de cómo el Asia duplica los promedios de América Latina en todas estas variables: exportaciones totales, exportaciones de manufactura, crecimiento del sector industrial, la tasa de inversión, etc. Bueno, conclusiones. Vamos, la crítica que le hace al modelo que se fue configurando en América Latina, de reprimarización de la estructura de la producción y las exportaciones, modelo ricardiano, que se reforzó por la demanda de materias primas y minerales por el boom de crecimiento de China. Entonces dice Ricardo que la crítica de la CEPAL a ese modelo sigue siendo válida, problema de términos de intercambio, el problema de la concentración del cambio técnico en los países centrales, aunque esto de los términos de intercambio con el boom chino ocurrió el fenómeno contrario, ¿no? Los términos de intercambio mejoraron con la exportación de materias primas. No, como todos. Bueno, critica también el documento del abandono prematuro de la política industrial de la ICI, y que se confunde los críticos y los que adoptaron, digamos, el nuevo modelo, confunden el agotamiento del modelo con el fracaso rotundo, ¿no? que no hay tal fracaso, sino pues perdió dinámica el modelo de sustitución de importación. Muy bien, sigamos. Propone esta nueva política industrial, que ya la tenemos fresca porque la acaba de exponer, que él llama, no sé, en un nombre que no me parece muy afortunado, llama MEA en algún momento, pero es pues la necesidad de insertarse dinámicamente en la economía global a través de las cadenas
de valor, un nuevo régimen de inversión, la parte de incluir las pymes en el modelo y la inversión masiva en capital humano, digamos. Bueno, entonces, las reflexiones finales que me suscita el trabajo es, digamos que cuando destaca la contribución de Kaldor, como que no incide lo suficiente en la influencia que Kaldor tuvo a su vez en los modelos de crecimiento endógeno de los años 90 para acá, en Lucas y en Romer, como lo reconoce el propio Romer, ¿no?, en uno de sus artículos. Y decir que el modelo sigue invicto y sigue sin mella, ejerciendo pues su imperialismo, me parece exagerado cuando el propio Krugman habla de la revolución de los rendimientos crecientes y cómo de esa revolución de los rendimientos crecientes se han desprendido la nueva geografía económica que él mismo ha impulsado, pues gracias a lo cual recibió el premio Nobel, la nueva teoría del comercio internacional y una nueva teoría de la organización industrial que ya admite la competencia imperfecta que postulaba, que planteaba Kaldor en su tiempo. Entonces, yo creo que el tema de los rendimientos crecientes entró de lleno de la mano de Romer y de la mano de Krugman al mainstream de la teoría del crecimiento. Bueno, y está el asunto de que no me queda claro, pues, cómo Ricardo plantea modelo de rendimientos crecientes por un lado y cierre de brechas simultáneamente. Si lo uno es excluyente con lo otro, y si uno adopta un modelo de concentración, entonces tiene que pensar en mecanismos de compensación para el cierre de brechas. Básicamente esos son mis comentarios y termino pues felicitando al profesor Chica por su trabajo. Bueno, muchas gracias, Edgar, por su interesante comentario, que seguramente vamos a seguir discutiendo durante el vino de honor. Ahora vamos a tener el punto 6, toma de juramento y entrega del diploma al doctor Chica. Sí. Doctor Ricardo Chica, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Lo prometo. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. Muy bien. Y procedemos a entregarle el diploma correspondiente de miembro de nuestra academia. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Ricardo Chica Abella y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrarlo su individuo correspondiente, y para que conste les pide el presente diploma. Bogotá, Distrito Capital, 6 de junio de 2006, el presidente Julio Silva Colmenares, el secretario general Edgar Reveís Roldán. Felicitaciones y bienvenidos. Bienvenido a esta academia. Muchas gracias. Y le entregamos la academia que lo
distingue como miembro de nuestra organización, la que debe portar en todas las reuniones solemnes que hacemos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos al vino de honor ofrecido por Ricardo. Espera. ¿Este papelito será tuyo, que estaba aquí? Sí, muchas gracias.